Muy buenas tardes, queridos amigos, auditores de este espacio. Estamos de nuevo vuelta de estas fiestas de país, que no sé para quién serán fiestas, con más de 40 muertos, 500 choques, más de 600 heridos. No sé para quién serán fiestas, ¿no? Para mí no lo son. Queridos amigos, la verdadera fiesta de nosotros es la pronta venida del Señor en las nubes de los cielos. Esa sí va a ser una fiesta grande y la estamos esperando. Así que espero hayan pasado tranquilos esta famosa fiesta, que hayan disfrutado de ella, que no hayan tenido ningún percance, que las personas que me escuchan, por las cuales oré esas noches de problema, queridos amigos, la hayan pasado bien, que esa es la idea, disfrutar en la medida que se pueda, sin grandes contratiempos. Así que gracias por haber de nuevo estar frente a este auditorio. Pues bien, vamos a iniciar este espacio con un himno que se llama Santa Biblia, porque el tema de hoy día se llama la palabra de Dios. Biblia para mí, eres un tesoro aquí, contiene la verdad, la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor, del benigno Salvador. En la infalible voz del Espíritu de Dios, que vigora la alma da cuando en aflicción está. Me enseñas a triunfar de la muerte y el pecado. Tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Amén. Pues bien, el siguiente paso es, vamos a dar algunos saludos a nuestros auditores. Vamos a partir por todos los auditores de Radio Saltos de Fe, queridos amigos, queridos hermanos que escuchan esta hora, que Dios les bendiga mucho y que traiga sobre ustedes muchas bendiciones, que traiga mucha salud, traiga dinero, traiga amor, traiga mucha paz y estudio de la palabra de Dios, que es lo que vamos a ver hoy día. Saludo a mi hermana Damaris, que cuida allí a mi hermanita Magdalena, a mi hermano Claudio Patricio Orellana, que el Señor le bendiga, le cuide donde quiera que esté, a la tía María Soto, que también fue una estudiante bíblica que asistí por algún tiempo, a la familia Escribano, Cares, y a su mamá, por supuesto, de Silvita, muchos saludos, que Dios les bendiga, que Dios les cuide. A María Salamanca y familia en Santiago, por favor, muchos saludos de este varón que está enviándole sus temas para allá y que lo están escuchando. A los hermanitos de Duqueco, a los historiadores, las iglesias de Duqueco, la iglesia de historiadores, a mi hermano de la iglesia del Peral, a mi amiga Yané Pincheira, mi cuñada, y a mi querida amiga de mi hija, a mi hermana Angélica Pérez.
a la señora Angélica Pérez, profesora, por favor, que Dios le bendiga y le dé la paz para pelear con estos chiquillos con los que está adoctrinando en la sabiduría de este mundo. Pues bien, vamos a orar ahora. Además de dar estos saludos, vamos a orar por alguna persona especial, por la hermanita Magdalena Acuña, que el Señor la siga acompañando, por la hermana Victoria Zambrano, que está allí cuidada por su hijo, por Juan Paulito Torres en La Serena, que Dios le dirija y le haga volver a sus caminos a donde lo vimos caminar cuando era joven. A nuestro pastor John Garcés, que Dios le dé mucha sabiduría para dirigir ese pueblo que él dirige acá en la zona de Payihue. Por favor, Señor, cuida a este varón, que le dé los principios grandes que él tiene, Señor, y que nos enseñe, nos adoctrine, y que tenga mucha salud, mucha bendición de parte de Dios a él y su familia. Vamos a orar por estas 5 personas. Padre amado, te pido especialmente por mi hermanita Magdalena Acuña, por mi hermanita Victoria Zambrano, mi amigo Juan Paulo Torres, mi pastor John Garcés, que el Señor le dé mucha sabiduría, el privilegio de ser el dirigente de este pueblo, Señor, que tiene aquí en el Distrito Sur de Los Ángeles. Pastor, usted y su familia, que Dios les bendiga mucho y que esté siempre con usted acompañándole. Nunca estén enfermos usted ni nadie de su problema. Gracias, Señor, por este privilegio de tener un pastor exclusivo para nosotros aquí en este sector y porque nos dirige, Señor, sabiamente. Usted le da la sabiduría a nuestros pastores, Señor, para que puedan estar nosotros siempre al cobijo de ellos. Él visita, Señor, nos encontramos, él visitando a mi hermana Magdalena Acuña, de repente yo también la voy a visitar. Que Dios nos bendiga, Señor, a todas estas personas que he puesto en oración, que no son muchas hoy día. Quédese con ellos, dirija nuestros pasos, quédese conmigo en el resto de este discurso, Señor, en el resto de este estudio, que significa la palabra de Dios. Gracias por todo, lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora empezamos. ¿Sí? 1. La palabra de Cristo es el tema que vamos a tratar hoy día, que es, por supuesto, la Biblia en su primera etapa, pero en su segunda etapa hay una sorpresa. Texto, Colosenses capítulo 3, versículo 16. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñándolos y exhortándonos uno a otro en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pues bien, esta está sacada de una Biblia que se llama Biblia Popular. Yo tengo acá mi Valera revisada igual, pero casi todos los versículos hoy día los vamos a ver en las dos versiones porque distan un poquito de la significado. En el fondo lo mismo, pero con otro tipo de palabras solamente. Pues nuestro estudio en esta ocasión será solo la palabra de Cristo. La Sagrada Escritura, la Santa Biblia. Será sobre la palabra de Cristo. ¿Sí? La Sagrada Escritura, la Santa Biblia. Mucha de la confusión que hoy existe en el mundo tiene que ver con la ignorancia y desconocimiento de la gente que tiene de este libro sagrado. ¿Cierto? Hoy día hay unas 36.000 religiones. Justamente producido esto por la diferencia que tenemos de ordenar la Biblia, de creer la Biblia. Una buena cantidad de personas solamente la lee y una buena cantidad de personas no la lee, sencillamente la tiene guardada por ahí. Entonces, cuando uno la estudia la Biblia, le saca provecho, y de eso vamos a hablar hoy día. Queridos amigos, les voy a contar una alegoría que no es palabra de Dios, no está en la Biblia, no, pero es lo que está ocurriendo hoy día. A alguien se le ocurrió que podía haber sido así. Satanás hizo una reunión, el diablo, con todos sus secuaces, ¿cierto? Se reunió en alguna parte por allí, pidió una idea para destruir a los cristianos. Ese era el fin de esta reunión, destruir a los cristianos y terminar con la predicación del Evangelio para siempre, que no existiera más, porque el diablo le tiene mucho odio a Jesucristo y a los hijos de Dios. Pues, uno de sus secuaces dijo: yo creo que debemos perseguirlo hasta terminar con ello, dijo un diablito más chico. Echarlo a la cárcel, a la mazmorra, destruirlo, etc. Pero
el diablo, muy molesto, le dijo: calla, no dices nada nuevo, eso ya lo hicimos ya. Durante 1260 años los perseguimos, los quemamos, los echamos a los ríos y no pasó nada. Al contrario, la sangre de estas personas que se echaban al río quemada, ensangrentada, daba como resultado, fue como una semilla de estos mártires y salían mucho más cristianos, mucho más creyentes. Por lo tanto, la iglesia, en vez de achicarla, los cristianos los crecieron. Pues bien, otro demonio dijo: yo creo que debemos destruir la Biblia, que no tengan ninguna para leer. Y así no conocerán el plan de salvación, no conocerán el plan de Dios, no sabrán qué es lo que hay en cuanto a la salvación de este mundo, en cuanto a la religión. No verán nada si desaparecimos la Biblia. Pues bien, Satanás, el padre de estos demonios, dijo, indignado, lo retó: no sean necios, eso ya lo hicimos. Las quemamos la Biblia. Perseguimos a estas personas y quemamos montones de Biblias y los quemamos con personas y todo. Desaparecimos la Biblia, se escondieron la Biblia y no resultó. Los cristianos la reproducían a mano. Eso estaba diciendo Satanás a sus demonios más chicos. Y las aprendían de memoria. Y las recitaban a otros de memoria. Llegó a ser para ellos el tesoro más preciado. Tampoco sirve la idea de esconder la Biblia, de quemar la Biblia de nuevo. Así que hay que ver otra forma de engañar a la tierra, de engañar a los cristianos, de sacarlos de la iglesia que al lado, de confundirlos. Pues bien, un tercer demonio habló, tímidamente dijo, dado que el diablo grande ya estaba enojado, dijo, yo creo que lo que hay que hacer, dijo, en mi humilde opinión, es apoyar la impresión de la Biblia, sacar más Biblia, que salgan muchas Biblias de todos lados. Los demonios se miraron atónitos entre ellos y Satanás demostró un interés por esto que dijo este demonio chico, de que la idea para terminar con los cristianos era hacer mucha Biblia. Así que prosigue, le dijo el diablo, termina tu idea. Y él dijo, mira, bien, dijo, una vez que hayan hartas Biblias, que todos las puedan conseguir, que en cada casa haya una Biblia. Es posible siempre, incluso que la lleven a la iglesia, que vayan con la Biblia a la iglesia, que la tengan abierta en el Salmo 91, como está en muchas casas, pero dijo, el tema es que hay que hacer que nadie la lea, que esté allí como un libro más, que la ignoren, que no le saquen provecho, que no la estudien, esa es la. Y el diablo dijo, eso es lo que hay que hacer, que todos tengan Biblia, pero que nadie la lea, que nadie la entienda, y que los pocos que la entiendan mal. Y así ocurrió, eso está ocurriendo hoy día. Queridos amigos, termina Legolí diciendo que este plan fue aceptado este plan de aclamación, y que hoy día ha puesto en práctica, en todo el mundo el diablo ha puesto este plan en práctica. Todas las personas, en general, casi todos tienen una Biblia, no la conocen, no saben para qué sirve, no tienen idea, nunca la han leído algunos, otros pocos la leen, no la entienden, no la estudian. Por lo tanto, un plan perfecto del demonio este. En este estudio veremos la importancia de tener una Biblia y estudiarla cada día, querido amigo, dando la importancia de vida tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento, porque la Biblia, queridos amigos, es un compacto, son 66 libros y no hay un libro que no valga, no hay un libro, en este libro que tengo en mis manos, hay 39 libros en el Viejo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Todos son palabras de Dios. No hay un libro que podamos sacar. No hay un versículo de aquí que podamos retirarlo y hacerlo no valedero. No hay ni una porción de la Biblia que haya terminado, que se haya eximido. Hoy día están los 66 libros vivientes. Así que, queridos amigos, el desarrollo de este tema hoy día, vamos a partir con San Juan capítulo 5, versículo 39. Dice, escudriñad la Escritura, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Palabra de Jesucristo, orden de Jesucristo, más que una recomendación, una orden. Escudriñen la Escritura. O sea, queridos amigos, no es leerla solamente, escudriñarla. Siempre me acuerdo de lo que hacía Lutero para poder dar con la verdad. Allí en el centro de la iglesia madre,
no estaba contento con su religión, no se sentía pleno, no se sentía feliz. Algo le faltaba y ese era el estudio de la Biblia. Dice que cuando aprendió a hacer eso, él la estudiaba, dice que cuando iba a cosechar un peral, primero dice que se subía, ría, sacaba, después dice que sacudía el árbol y todas las que caían las recogía del suelo, las peras, y cuando ya se le acababan las que estaban a la vista, dice que escarbaba debajo de las hojas del peral que había en el suelo, debajo del pasto, entre medio del pasto, recogía las últimas peritas. Pues bien, dice que así estudiaba la Biblia. Así lo entendió él, versículo tras versículo, contexto tras contexto, texto sobre texto y capítulo sobre capítulo. Y así entendió que estaba equivocado en su religión que tenía, que estaba perdiendo su tiempo y clavó estas 95 tesis en una de las iglesias en Alemania y por lo que fue expulsado de la iglesia madre. Pues queridos amigos, escudriñad la Escritura porque en ella os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y el versículo 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Pues bien, Jeremías 15, 16 dice, fueron halladas tus palabras y yo me las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios del ejército. Mire, Jeremías dice que fue hallada, encontró la palabra de Dios, encontró la Biblia, encontró los escritos, y no solamente dice que la leyó y que la pasó por alto, sino que dice que se la comió, o sea, la introdujo, la memorizó, la estudió, la buscó los contenidos, los resultados que daba estudiar la palabra de Dios, y dice que cuando entendió eso, fue un hombre lleno de gozo, lleno de alegría en su corazón, porque su nombre allí en esa palabra que encontró en esta Biblia, que en ese tiempo estaba escrita en papiros, en rollo, allí encontró, dice, su nombre, el nombre de Dios se invocó sobre su persona. Dice que tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Queridos amigos, cuando estudiamos la Biblia, cuando estudiamos la palabra de Dios, el nombre de Dios se invoca sobre nosotros, se da a conocer. Dice, este soy yo, Jehová de los ejércitos, este soy yo, Jesucristo, este soy yo, el Espíritu Santo. Esta es mi religión, esta es mi forma de que quiero que me adoren. Así que por lo tanto, eso le pasó a Jeremías. Dice, y Juan 1.1, aquí este versículo sí que lo encuentro interesante y hoy lo tengo en dos versiones aquí. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y fue hallada tu palabra, y yo me las comí. No, perdón, empecé mal, acá. Este era en el principio con Dios, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. El apóstol Juan dice allí en la versión Valera revisada 1960, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Eso no nos dice mucho, no le dice mucho al que no estudia la Biblia, pero miren lo que dice esta versión popular, una versión popular de la Sagrada Escritura. Dice, en el principio ya existía la palabra. Recuerden lo que dijo el primero. En el principio existía el verbo y el verbo era con Dios. Aquí dice, en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios, y era Dios. Aquel que es la palabra se hizo hombre, y vivió entre nosotros lleno de amor y verdad. Esta versión dice que Dios era la palabra, que Cristo era la palabra, que Cristo se hizo hombre, y Él era la palabra viviente de Dios. O sea, lo que Jesucristo decía, lo que salía de su boca, era la palabra de Dios. Eran sus ordenanzas, eran sus consejos, eran su doctrina. Era la palabra de vida para los seres humanos. Mire qué interesante esta versión que dice que en el principio ya existía la palabra. La palabra de Dios, mis queridos amigos, es eterna. Las Biblias se han concebido ahora desde las primeras ya por el año 1600, 1700, ya escritas como las tenemos hoy día en libros. De hecho, biblo significa libro, Biblia, viene la palabra biblos, y significa libros, varios libros. Por lo tanto, pero antes estaba escrita en pergamino, en lienzo. Algunos pueblos como los semitas las escribieron en tablillas de barro, de greda, en piedra las calcaron. Pues bien,
En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios, o sea, Jesucristo era Dios, era la palabra. Aquel que es la palabra, o sea, Jesucristo, se hizo hombre y vivió entre nosotros lleno de amor y de verdad. Esto está en el libro de San Juan, capítulo 1, el versículo 1 y el versículo 14. Y la segunda parte que leí está en la versión popular en el mismo libro. En el estudio anterior que hemos hecho acerca de la palabra de Dios, aprendimos que Cristo vino a revelar al Padre y a Dios antes que estaba con él obrando en la redención del ser humano. Pues bien, este versículo nos dice ahora que Jesús mismo era la palabra. Eso dice esta versión de la Biblia popular. Que se encarnó, que se hizo hombre para vivir entre nosotros, para guiarnos por el camino correcto. O sea, Dios tenía arriba. ¿A qué asemejo yo este coso? Los gobiernos hoy día, políticos en el mundo, hay un funcionario que es el que da a conocer las órdenes del gobierno y las órdenes del presidente del país. Se llama secretario general de la República, se llama vocero del gobierno. En Chile la tenemos hoy día, es una dama, ella es la vocera del gobierno. Ella dice las cosas que el gobierno tiene que anunciar a su pueblo, en el cual me incluyo. Pues bien, queridos amigos, Dios tenía la palabra Jesucristo. A través de Jesucristo se anunció todo el plan de salvación, se anunció cómo se hicieron los mundos, cómo se vivía en el universo, y Él al final vino a la tierra a hablar personalmente, que era la palabra de Dios, que era la palabra del Padre. Pues bien, ¿por quién nos había hablado antes, hasta ese tiempo? Hebreos 1:1-2 dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en nuestro tiempo a los padres, por los profetas. Dice que Dios antes nos hablaba por los profetas, que Dios le mostraba una visión a un profeta o lo llamaba o en el sueño le daba una visión de la palabra de Dios, que la comunicara al pueblo, que la comunicara a los hombres, que la comunicara a su sector donde vivía. Pero dice que en estos postreros tiempos, en estos postreros días nos ha hablado a través del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, dice, y por quien asimismo hizo el universo. O sea, a través de la palabra que es Jesús, se hizo el universo. Y el Padre envió a su propia palabra, a su propio Hijo aquí, y lo hizo el anuncio de todo el plan de salvación en forma personal, que ya estaba graficado en el Antiguo Testamento a través de los servicios del santuario. Si usted quiere entender la iglesia de hoy día, para entender en qué iglesia está acimentado el máximo conocimiento, debe estudiar el Antiguo Testamento, los símbolos del santuario. Allí está representada la obra de Jesús. Allí aquel corderito que era sacrificado simbolizaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allí había una fuente de lavado que significaba el bautismo de hoy día, o Jesucristo, río de agua viva que corre para vida eterna. Allí estaban los panes de la proposición. Hoy día es Jesucristo el pan de vida. Queridos amigos, todo el Viejo Testamento, todo el santuario, un día vamos a estudiar exclusivo ese tema, significaba lo que Cristo iba a venir desde el nacimiento de María hasta el fin de sus días aquí en la tierra, allá por los 3 y tanto y medio años en que estuvo en nuestra tierra y se fue hacia el cielo. Y sigue representando hoy día lo que el Señor está en el cielo. A través del santuario antiguo podemos saber qué está haciendo hoy día Jesucristo en el cielo. Pues bien, eso se consigue a través del estudio de la palabra. Pues bien, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios no podría haber mandado a alguien más importante que Jesús, ya que era Dios mismo entre los hombres. ¿Qué parte de las Escrituras enseñó Jesús acá en la tierra? Cuando Jesús vino no estaba escrito el Nuevo Testamento, no había ningún libro escrito todavía, estaba escrito solamente el Viejo Testamento, la Septuaginta, la Vulgata latina, la versión de los 70 y otras Biblias, otros escritos
rollos que se leían cada sábado en la iglesia los judíos. Los judíos eran personas estudiosos, eran eruditos, descifraban las profecías, estudiaban mucho y lo hacían a través de los rollos. Y Jesucristo ocupó esa misma escritura. Jesucristo no ocupó la Biblia que hoy día anda dando vueltas. El Nuevo Testamento no estaba escrito. Se escribió unos 60 años después que Cristo, de la era moderna, de la era cristiana, se escribió la Biblia. La primera, ya por los años 90, se andaban escribiendo el Apocalipsis. Queridos amigos, Cristo no tuvo acceso al Nuevo Testamento. Él fue el Nuevo Testamento. Su vida es la que se cuenta en el Nuevo Testamento. Sus artículos, su vivencia, sus consejos son los que están en el Nuevo Testamento, pero para nosotros salieron muchos años después. Pues bien, pues Dios hablando de muchas maneras, a veces y de manera en otros tiempos por los padres, a los padres por los profetas, hoy día nos habla a través de Jesucristo. Y miren lo que dijo Jesucristo en forma personal a sus discípulos en el templo, las reuniones que él decía. Esto está escrito de la siguiente manera. Entonces él le dijo, estoy leyendo Lucas 24, 27. Lucas 24, 27. Entonces les dijo, oh insensato, tardos de corazón, para creer en todo lo que los profetas han dicho. ¿En quién les dijo que tenían que creer? En los profetas. Eso es lo que estaba escrito. No estaba escrito el Nuevo Testamento. Estaba escrito el Antiguo Testamento solamente. No era necesario, dijo, que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, tirándole las orejas a estas personas que leían la Biblia pero no la estudiaban y no se habían encontrado que allí en el Antiguo Testamento, en los libros de Isaías, en los libros de Ezequiel, allí estaba Jesucristo. Allí en el Génesis estaba retratado como la simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y no lo entendían los judíos, no entendían a su Señor, no estudiaban y no podían encontrarse con Jesucristo en las palabras de Dios. Y comenzando, dice, desde Moisés, mire, les relató la Biblia, les enseñó la Biblia de ese tiempo, los escritos desde Moisés, dice, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la escritura lo que de él decían. Les enseñó, mire, en estos libros estoy yo representado. Aquí en Isaías soy el sol naciente. Mire, allí soy el Cordero de Dios. Allí soy otra, allí soy, en los Salmos soy la rosa de Sarón. Ese soy yo. Aprendan, por favor, estudien su Biblia y encuéntrenme allí, que a eso he venido, a revelar al Padre, a revelar los principios divinos para que ustedes sean salvos y lleguen al cielo, lleguen a la eternidad. Luego se puso a explicarle todos los pasajes de la Escritura que hablaban de él, dice la versión popular, y comenzando por los libros de Moisés, siguiendo por todos los libros de los profetas. Esto está escrito en versión popular. Yo había leído antes la Valera revisada. Queridos amigos, el Señor les explicó que Él estaba en el Antiguo Testamento y que cuando hoy día predicamos a Jesucristo, lo podemos hacer en el Nuevo Testamento y lo podemos hacer en el Viejo Testamento. Lo podemos hacer en las profecías, lo podemos hacer en las palabras simples que el Señor dijo, lo podemos hacer en las parábolas, lo podemos hacer en sus consejos, lo podemos hacer en el Apocalipsis, donde Jesucristo es la revelación de Jesucristo, es el principal viviente, el principal actor del libro de Apocalipsis es Jesucristo. La palabra de Dios es en todo. No podríamos reconocer a Jesús sin los libros del Antiguo Testamento. Miren qué interesante. Hay una nota que hay acá que estoy leyendo. Dice, la palabra de Dios es un todo. O sea, Nuevo Testamento, Viejo Testamento. No podríamos conocer a Jesús sin los libros del Antiguo Testamento. Si hoy día tuviéramos solamente el Nuevo Testamento, no sabríamos de dónde viene Jesús. No sabríamos qué hizo Jesús antes, qué hacía Jesús antes de que naciera en el vientre de la Virgen María. Estaríamos vedados, no se sabría nada. No se sabría nada de lo que pasó con la creación, de lo que le pasó a Moisés, de lo que le pasó a Job, de lo que le pasó a Noé en el arca. No tendríamos ni una información. Por lo tanto, queridos amigos, el Viejo Testamento es palabra de Dios viviente y está activa hoy día y debemos usarla y usarla mucho, porque son mucho más libros que los del Nuevo Testamento. Lucas 24, 27, versión popular. La palabra de Dios es un todo. Solo podríamos conocer a Jesús a través de los libros del Antiguo Testamento. En los días de Cristo la Biblia era llamada las Escrituras.
Cuando Cristo hablaba de las Escrituras, no hablaba del Nuevo Testamento, hablaba del Viejo Testamento, hablaba de las profecías antiguas, de los libros de Isaías, Ezequiel, de Levítico, Deuteronomio, Génesis. De él hablaba cuando hablaba de la Escritura, del libro de Esther, de Proverbios, de los Salmos. Eso eran para Jesús las Sagradas Escrituras. De allí estudiaba él y eso enseñaba en sus tiempos. No enseñaba el Nuevo Testamento porque todavía no estaba escrito. Pues bien, en los días de Cristo la Biblia era llamada las Escrituras y contenía los libros de Moisés, Salmos, libros proféticos y profetas mayores, profetas menores. El Nuevo Testamento tiene su fundamento en las Escrituras. Para entender, queridos amigos, el Nuevo Testamento, que es muy lindo, es muy precioso, debemos entender el Viejo Testamento. O si no, vamos a tener una idea trincada de las Escrituras, truncada, una idea media, una idea cortada en alguna parte, una idea sin fundamento. Es como que hiciéramos un segundo piso y no le pusiéramos primer piso. Estuviera colgando de una estaca, es probable que en alguna parte se llaman parafitos, están así, no tienen primer piso, tienen un piso y están sobre unos postes grandes en el medio del agua. Pero en la palabra de Dios tiene que haber un fundamento, tiene que haber un piso. El primer piso se estudia y ahí pasamos al segundo. Pues bien, la palabra, el Nuevo Testamento tiene su fundamento en las Escrituras antiguas. ¿Cuánto tiempo durará la palabra de Dios? Mire lo que dice el profeta Isaías, versículo 40, versículo 8. Dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Sécase la hierba. Se seca la hierba en los campos, especialmente en verano. Se marchita la flor cuando termina la primavera. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. No hay una porción de la Escritura que hoy día podamos decir se terminó, no está, no existe. No debemos estudiarla porque Cristo la abolió. Cristo no ha abolido nada, Cristo no vino a abolir nada, vino a enseñarnos el Viejo Testamento, vino a enseñarnos, vino a dejar el Nuevo Testamento con su vida. Él escribió el Nuevo Testamento con su vida, con su paso por esta tierra. Quedó registrado. Dice, escudriñad la Escritura, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio de Jesús. Este es el Nuevo Testamento. Sécase la hierba, marchítase la flor, la palabra de Dios permanece para siempre. Cristo es eterno. Su palabra también lo es. Por eso que la palabra de Dios, queridos amigos, es eterna, el viejo y el nuevo, porque la palabra de Dios es Jesucristo, Cristo es la palabra, y Cristo es eterno. Cristo no nació, no empezó su vida después de la Virgen María, no, Cristo ya venía, había vivido por los años, miles, cientos, millones de años en la eternidad. Él vino aquí solamente a mostrarnos el plan de salvación y tuvo que hacerlo a través de la cultura humana, porque si no, no lo habríamos entendido. En el idioma del cielo ningún ser humano habría entendido. Y si no se hubiera hecho humano y él hubiera bajado como Dios a la tierra, al que se le acercara habría muerto. Tuvo que humanizarse, tuvo que perder la omnipresencia. El Señor perdió la omnipresencia al llegar a esta tierra. Hoy día no puede estar en todos lados. Hoy día el Señor está allí en el santuario celestial. En cambio, el Padre sí todavía sigue siendo omnipresente. El Espíritu Santo sí que sigue siendo omnipresente. Y por eso es que el Espíritu Santo es el que nos ayuda aquí en la tierra, porque Él no ha perdido la omnipresencia. En cambio, el Jesucristo sí perdió la omnipresencia. Y si viene y nos visita aquí en la tierra, el cielo queda sin su presencia. Queridos amigos, todas esas cosas las hemos aprendido a través del Viejo Testamento, a través del Nuevo, cuando combinamos estas dos escrituras. ¿Quién hombre recibe la palabra? Recibió Jesús. ¿Quién hombre que recibe la palabra de Dios? Recibe Jesús también. Mire, lo vamos a leer. Salmo 119, 105. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Qué es lo que es la Santa Biblia para nosotros, queridos hermanos, queridos amigos? Es una lámpara, es una luz poderosa. ¿Y cuán grande resulta de ayuda una lámpara en la oscuridad? Yo recuerdo vivir en el campo muchos años, me vine a la edad de 17, 18 años al pueblo. Allá todo era oscuro y salíamos a andar en bicicleta por las noches en unas avenidas que había en el fondo donde yo estaba y de repente se nos atravesaba un palo y terminábamos en la tierra. Terminábamos volcados con la bicicleta por allá. Queridos hermanos,
Para mí fue una cosa linda llegar a la ciudad a los 17 años, todo iluminado, la calle, la luz pasaba de los postes grandes hacia los sitios adentro, no había oscuridad. Estar en la calle era lo mismo que estar dentro de la casa, con iluminación, con postes, con foco, hasta el día de hoy. Por lo tanto, hermano, dice que la palabra de Dios es una lámpara, es una luz en el camino de los seres humanos, especialmente en el camino de los cristianos. Si usted es un cristiano, no importa su iglesia, no importa su religión, su Biblia, su palabra, hermano, es una luz que debe alumbrar el camino, pero para eso hay que prenderla, hay que manipularla, hay que leerla, hay que estudiarla. De otra forma, se va a quedar con su lámpara apagada. Y en la parábola de las 10 vírgenes, que un día la vamos a estudiar en forma exclusiva, las vírgenes que se quedaron dormidas, que representan a las iglesias que se van a perder, queridos amigos, se les había acabado el aceite y estaban, cuando vino el esposo, no pudieron entrar a la feria, a la fiesta de boda, porque sus lámparas se habían apagado. Pues bien, su lámpara, querido amigo, su Biblia debe permanecer encendida en su mente, en su corazón. Lo vamos a ver poquito más acá. Pues bien, lámpara a mi pie, puto alumbrada y lumbrera mi camino. Dice en la versión moderna, tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Es bastante más clara la versión popular que la versión Valera revisada. Dice, una lámpara es a mis pies y una lumbrera y una luz en mi camino. Es una luz que va adelante. En los campos uno tenía, yo me recuerdo que el patrón nos llevaba, había una pulpería, así se llamaba el almacén, y ahí él nos vendía linterna y nos vendía las pilas. Y le poníamos pilita y con esa linterna le sacábamos el quite a los charcos de agua, a los montículos, a las piedras grandes del camino, para pasar el cerco nos alumbramos. Era importante esa luz, esa linterna. Pues bien, la palabra de Dios es una linterna, es una luz que te guía en tu camino, en el andar de esta vida, en el andar de este mundo. Otra vez Jesús, y aquí dice en Juan capítulo 8, versículo 12, lo que dice lo siguiente. Otra vez Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Queridos amigos, Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué? Porque Él es la palabra viva. Él es la palabra viva. Lo que Él hizo aquí en esta tierra, lo que Él se comportó, lo que Él comió. Porque no comió cualquier cosa. Era hijo de Dios, era dirigente del pueblo de Dios en cierta medida. Dirigía a las personas, lo seguían a Él. Por lo tanto, no comía cualquier cosa. Él vino a mostrar cómo debe comportarse un cristiano que va a cualquier iglesia determinada. Pues bien, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy el camino, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá luz en la vida. Si usted siendo cristiano anda en tiniebla, anda confundido, es porque no está encendiendo su lámpara no está trabajando en ella, no la está usando como corresponde. Por lo tanto, lo invito, mi querido amigo, a través de estos temas, que vaya aprendiendo a estudiar su palabra, a estudiar su Biblia, porque le va a sacar un contenido increíble. Pues bien, mire lo que dice la versión popular hablando de lo mismo. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue tendrá luz que le da la vida y nunca andará en oscuridad. Eso dice la versión moderna, es más clara que la Valera revisada. Dice que Él es la luz del mundo y el que le sigue tendrá luz que le da vida y nunca andará en la oscuridad. Queridos amigos, Él es la luz del mundo porque Él es la palabra. Cuando yo le sigo a Él no tendré oscuridad porque tengo la instrucción. La instrucción está cerca, está aquí en la palabra de Dios, en el Viejo y en el Nuevo Testamento. Y mire lo que dice Isaías 60. Versículos 1 y 2, dice lo siguiente, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Queridos amigos, nunca has visto una Biblia, nunca has tenido una Biblia, has conocido al Señor y ha llegado una Biblia a tu mano. Mira lo que te dice el Señor, si tienes una Biblia en tus manos, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, esta es tu luz, esta palabra es tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria.
y andarán las naciones en tu luz, y los reyes y a los reyes al resplandor de tu nacimiento. Una profecía que se cumple en Jesús, la palabra de Dios, la palabra del Padre, la palabra del Espíritu Santo, la palabra del universo, la palabra total, la palabra de los cristianos, la palabra suya, la palabra mía. Querido amigo, en este libro está todo el contenido de lo que usted quiere saber. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Pues bien, vamos a seguir. Cuando tinieblas, dice la versión popular, traje las dos versiones hoy día, dice, cuando tinieblas cubre la tierra y oscuridad a los pueblos. Necesitamos, querido amigo, andar en la luz de la Escritura, que es la luz de Jesús. Cuando tú estudias la Biblia, estudias a Jesús, estudias la vida de Jesús. Cuando estudias el Nuevo Testamento, estudias la vida que Cristo anduvo haciendo en esta tierra, las órdenes que dejó. Cuando estudias el Viejo Testamento, estás estudiando lo que hizo Jesús antes de venir a esta tierra. Su vida está graficada en ese Viejo Testamento, en los servicios del santuario, en las reuniones, en lo que el pueblo de Israel, su pueblo, hizo en esta tierra, dirigido por él. Hay decenas de pasajes en la Biblia que nos invitan a estudiarla y a leerla cada día. Mire lo que dijo una escritora. Yo siempre cito aquí escritos como, no sé, Uriah Smith, George Himmelman, Juan Carlos Ortiz, Ciencia Cristiana con María Becker, el pastor George Himmelman tiene muy lindos textos, pero mire lo que dice aquí una persona importante que todos conocemos al menos de nombre. Gabriela Mistral, la poetisa chilena. Mire lo que dijo de la Biblia. Un lindo pasaje, dice, la Biblia es para mí el libro. Yo no sé cómo alguien puede vivir sin ella, sin empobrecerse y sin ser dulce sin esta miel. La profeta Gabriela Mistral, la poética Gabriela Mistral, la poetisa, dice que la Biblia era para ella, era el libro de los libros. Queridos amigos, he leído muchos libros de los 5 años. Me leí todas las novelas que tuvieron en su tiempo Agatha Christie, las novelas de Hércules Poirot, de Kate Luger, Miguel H. Estefanía, de Ian Fleming, y por decir algunos nombres, no he leído los de la niña esta nueva ahora porque su Casa de los Espíritus es algo nocivo, no es algo educativo, por lo tanto no leo ese tipo de cosas. Pero queridos amigos, dentro de todos los libros que leí, una novela de Kate Luger la empezaba a las 8 de la tarde, en un año en invierno, y a las 3 de la mañana la había leído entera, el libro completo de esa novela. Y al otro día podía contar todo ese libro y se lo contaba a todos los que en el día trabajamos y que éramos adictos a la lectura, adictos a las novelas. Pero sabe, la Biblia llevo 50 años estudiándola y yo no se la podría relatar toda mañana, ni pasado. 50 años llevo estudiando este libro y no se lo puedo relatar, no me lo sé todo. Y no lo voy a aprender todo, sino hasta que llegue la eternidad. En el cielo seguiremos estudiando este libro, seguiremos estudiando esta palabra. Allí sí que seguramente voy a poder estar en condiciones de poderla entender casi toda. Queridos amigos, aquí no la entiendo, porque este libro, en la palabra de Dios, está escrito en el incorrecto idioma de los seres humanos. Por eso no la podemos entender, porque es la palabra de Dios y está escrita en el incorrecto idioma de los seres humanos. Queridos amigos, los libros se pueden entender, los libros podemos relatarlos. De hecho, van los doctores, estudian sus libros y salen con una profesión. Pero la palabra de Dios, hermano, es complicado entenderla, pero hay que estudiarla. Y al estudiarla, cada día le sacamos más enseñanza. Pues bien, la Biblia es para mí el libro. Y yo no sé cómo, dice la profeta, la profetisa, yo no sé cómo alguien puede vivir sin esta Biblia, sin la palabra de Dios, sin empobrecerse y ser dulce sin esta miel. Dice que la Biblia es una miel para ella. Pues bien, vamos a avanzar. Deuteronomio 6, 5, 9. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Dice, y estas palabras, refiriéndose a la Biblia, a la palabra de Dios, que en ese tiempo se llamaba a la palabra. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tu hijo y hablarás de ella, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano. Estarán como frontales entre tus ojos,
y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas, que tú no edificaste. Hermano querido, querido amigo, Dios te ha introducido en la iglesia, te ha introducido en una ciudad nueva, en una ciudad que tú no edificaste la iglesia la edificó el Señor, Él es la iglesia y sus apóstoles la iniciaron, pero tú estás sentado dentro de la iglesia, estás dentro de esa ciudad que dice aquí, y cuando tú estés dentro de esa ciudad, dice que tú repetirás a tus hijos las palabras de ella cuando estés en tu casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte, cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano, y estarás como frontera entre tus ojos. ¿Qué significa que tú tendrás la palabra en tu mano? Que cuando tengas la oportunidad de tomar lo ajeno, no, porque allí está la palabra de Dios diciéndote que lo ajeno no es tuyo, que no debes hacer eso. Eso significa que la palabra de Dios está en tu mano, en tus ojos. Lo que ves, lo que miras, allí está la palabra de Dios diciéndote lo que no ves. Queridos amigos, en tu mente dice que Dios grabó en los últimos tiempos sus mandamientos, sus leyes, en nuestra mente y en nuestro corazón. Ya no dependemos tanto del libro, sino de lo que hay acá. De eso dependemos hoy día. Pues bien, nosotros tenemos el privilegio de conseguir las Biblias, hermano, a un precio económico. Estaba viendo por allí hoy día, daban 6 Biblias por 10.000 pesos, salía como a 4.000 pesos cada Biblia. Queridos amigos, esta Biblia me costó a mí hace ya años cerca de 30.000 pesos. Y hoy día andan las Biblias a 4.000 pesos. 4.000 pesos, dice, 10 Biblias por 40.000 pesos. Que total salen a 4.000 pesos cada Biblia. Estaba viendo yo en una propaganda que tengo acá y que se puede. Yo sé cómo pedirla, yo sé cómo conseguirla. Pues bien, y en nuestro idioma muchas personas en el pasado perdieron la vida, mis queridos amigos. Hoy día la Biblia la podemos tener en cada lado, la podemos ver todo el mundo, la podemos comprar a un precio económico. Y muchas personas en el pasado, ¿saben lo que hicieron? Perdieron la vida por este libro, por tan solo tenerla. Un ejemplar de la palabra de Dios. Llegaban a tu casa, te trajinaban, te encontraban una Biblia y te quemaban, te mataban, te asesinaban por tener una Biblia. Hoy día tenemos, gracias a Dios, la libertad. El Señor tiene en todo el mundo, salvo en algunos países árabes que están persiguiendo a los cristianos, pero acá tenemos la libertad todavía de tener las Biblias que queramos. Yo tengo 12 versiones diferentes, 14 versiones de Biblia y 12 versiones diferentes, porque tengo Biblia de estudio, Biblia misionera, las Biblias normales, tengo las Biblias de Mormón, la Biblia de Testigo de Jehová, y así tengo una cantidad enorme de Biblias. No todas son iguales, pero todas apuntan hacia el mismo fundamento. Debemos aprovechar este tiempo, la oportunidad que el cielo nos concede, y atesorar los santos escritos en nuestro corazón. Queridos amigos, la Biblia también tiene un mensaje para los jóvenes presentes. ¿Con qué limpiará? Mira lo que dice Salmo 119:9, para ir terminando. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dios pregunta a los jóvenes que me están escuchando en esta hora, a los jóvenes de la iglesia, a los jóvenes del trabajo, a los jóvenes que estudian en un colegio, en una universidad. Mira lo que le pregunta al Señor: ¿con qué limpiarás tu camino, querido joven? Dice: con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, dice el salmista. No me dejes desviarme de tu mandamiento. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Queridos amigos, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Esta Biblia tiene que leerla, estudiarla y mentarla en su corazón, en su mente, en su conocimiento, y obedecerla. Si así lo hacemos, estaremos guardando nuestro camino y estaremos dando pasos para que el Señor, a través de su gracia, que nos ha dado la salvación, podamos mantener la salvación. Queridos amigos, si usted es salvo, pero no estudia su palabra, va a terminar fuera del camino y va a perder la salvación que el Señor le ha regalado. Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes, o sea, el Viejo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Dice que la palabra de Dios aquí está cifrada, nuestra esperanza. Dice que aquí está la esperanza. Aquí se nos enseña la esperanza, y la esperanza es vida, porque la dio Jesús. Porque las cosas que se escribieron antes, o sea, el Antiguo Testamento estaba hablando de Jesús. Perdón, aquí el apóstol Pablo. No estaba hablando del Nuevo Testamento, que todavía no está escrito. Estaba hablando del Antiguo, porque las cosas que se escribieron antes
para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Los últimos 2 versículos para terminar. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 y 17. ¿Para qué nos sirve estudiar la Biblia? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. ¿Para qué nos sirve estudiar la Biblia? Por si alguien pregunta, ¿de qué me sirve tener la Biblia? ¿De qué me sirve estudiarla? ¿De qué me sirve saberla? Pues aquí dice lo siguiente. Pero persiste tú, el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, su alumno en la fe, su hijo en la fe. Él lo había hecho estudiar, él lo había entrado a la iglesia y él lo cuidaba hasta el día de hoy cuando hoy estaba escribiendo esta carta a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, dice 15 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido, o sea, persiste, quédate con este conocimiento, hazlo útil este conocimiento, trabaja este conocimiento, enséñaselo a otro este conocimiento. Persuadiste sabiendo lo que habías aprendido, que era cosa buena, era cosa linda, era cosa deliciosa, era cosa feliz. Y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación de tu alma, por la fe que es en Cristo Jesús. Mire qué lindo versículo, queridos amigos, para terminar el tema de esta tarde. Pero tú persiste en lo que has aprendido, insiste, no te vayas para afuera, no dejes la iglesia, no te pelees con tu hermano y deja la iglesia botada, porque allí se estudia la palabra. Eso es lo que quiere el diablo, no es lo que quiere Dios. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que hay en Cristo Jesús. Toda Escritura, no dice solamente el Nuevo Testamento, la mitad de esta Biblia, no, dice toda Escritura completa, completita este libro, dice toda Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué interesante, hermano, qué espectacular que todas las Escrituras, el Viejo y el Nuevo, sean instruidas por Dios y útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el principio de la Biblia, ese es el principio de este libro, ese es el fundamento. Jesucristo dejó aquí su palabra, marcó su vida en el Nuevo Testamento, está la vida de Jesús, lo que Él hizo, lo que nos aconsejó, y en el Viejo Testamento está lo que Él vivió antes de conocernos, antes que Él llegara a esta tierra. Por lo tanto, hermano querido, que Dios nos ayude a entender. Salmos 119, 105, lámpara me es tu palabra, lumbrera en mi camino. Que esta sea, mi querido amigo, para usted una lámpara, una lumbrera, que alumbre su camino, que no lo desvíe, que le alumbre el peligro, porque también alumbra el peligro. Dios te libra del peligro. Cuando tú ubicas este libro, te entras en un tema que se llama la ciudad de refugio, un día lo vamos a estudiar, y estando dentro de esa ciudad, tú estás protegido por el Señor. El Señor te está guiando, te está llevando hasta que entres en la eternidad. Este mundo va a ser destruido, queridos amigos, y no hay mucho tiempo más. Luego se acabará. Así dice la profecía. Estamos en las últimas. Así que Dios te bendiga y te ayude y estudie este libro todos los días de tu vida en la medida que pueda. Busca a alguien que lo entienda y que te dé estudios bíblicos para que pueda dirigirlo. Amén y amén. Vamos a cantar un himno en esta hora para despedir la reunión, el estudio de esta hora. Salvito al
haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien. Pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas. Puedes tú contemplarlo en su faz. Triunfante decir, este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. Anheles el bien de esta vida, ella se pasará. Entrégate a Él sin medida, que hoy llamando está. Ya es listo a encontrar al Señor. Lo hace todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien. Pueden otros a Cristo en ti ver. El fiel por doquiera que vas. Puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir, este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. No dejes que pase más tiempo sin entregarte a Jesús. Quítate pues el Maestro, pronto vuelve luz. Necesito encontrar al Señor. Es todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien. En otros a Cristo en ti ver. Fiel por doquiera que vas, de tú contemplarle en su faz. Y triunfante decir, este es mi Dios. De tú encontrar al Señor. Amantísimo Padre, gracias bendita por este privilegio de haber estudiado su palabra. Enséñenos a estudiarla, enséñenos a sacarle provecho, enséñenos a encontrarnos con usted en el camino, Señor, de la Escritura, saber dónde está usted, saber lo que dijo, saber hacia dónde va, saber hacia dónde nos va a llevar. Padre amado, gracias por todo, le pido por todos mis amigos que nos van a escuchar en esta hora, por todos los que van a seguir más adelante, por los que se van a encontrar de nuevo, por los suscriptores. Padre amado, que haya muchos más suscriptores a este programa para seguir haciéndolo y llevando conocimiento de la Biblia, Señor, a las personas. Muchas gracias por todo. Se lo pedimos sin merecerlo en nombre de Jesús. Amén.